Y amigos de Soy Pop Radio, continuamos aquí en la cobertura de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Y bueno, continuamos con este también desfile de escritores, desfile de muchas personalidades que nos han acompañado a lo largo de esta feria. Y hubo uno en particular que a mí me llamó la atención, justamente por la trayectoria y por la historia de vida que guarda una recién escritora, pero también médica, psicoterapeuta, que es Elsa Rubinskis, quien nos va a platicar algo muy peculiar, porque yo considero que no es fácil, pero a lo mejor para Elsa sí, escribir una autobiografía. ¿Cómo está, Elsa? Hola, mucho gusto, encantada de estar aquí, muchas gracias. Pues platíquenos el nacimiento, ahora sí, de una nueva hija, un nuevo hijo, que es la autobiografía Elsa. ¿Cómo surgió de todo este ámbito, de estas idas y bajadas en una vida, escribir una autobiografía? ¿Cómo no? Mira, yo creo que yo desde muy jovencita me gustaba escribir de lo que me pasaba en la vida. Ir llevando como un diario, una especie de diario, y con el tiempo me fue llevando a que tenía ganas de escribir mi biografía. Lo veía un poco como imposible porque, como dices, no me parecía tan fácil, no sabía por dónde empezar realmente. Pasó el tiempo, pasaron una serie de circunstancias, conforme uno se va haciendo más grande, pues hay más historia, ¿verdad? Claro. Entonces lo que sucedió, mi papá tuvo una serie de dificultades al final de su vida. Él es una gente que es una figura pública. Y no sé, cuando él murió, pues, en esos momentos yo sentí el deseo de escribir mi historia. Y ahí empecé tomando unos talleres, diferentes cursos para conocer un poco más, pues, cómo hacer un libro, ¿no? Y bueno, a veces lo escribía y lo dejaba, y luego lo terminé y como que me entró la duda y lo volví a dejar, pero nunca lo dejé del todo. Y en los últimos, digamos, 7, 8 años, lo terminé. Y ya que lo terminé, lo tenía guardado. Y me enteré de unas personas que me podían ayudar como a darle el toque final, ¿no? Claro. Y estas personas me contactaron con el editor y así se fue creando ya, digamos, en total el sacar el libro. Okay. Así es, y ahora pues me da mucho gusto, porque sobre todo me da gusto que no deje una cosa a medias, que cuando empiezo algo lo termino. Entonces estoy contenta de compartir mi historia con, pues, todo aquel que la quiera, sienta curiosidad de conocerla. Esa es una historia muy peculiar, porque Elsa forma parte de una dinastía, o un apellido Rubinsky, que es una figura del cine de oro de México. Entonces, pues Elsa, ¿en qué momento descubrió la figura de Golf y de que Golf representaba algo para la cultura mexicana? Bueno, yo tengo una historia peculiar por eso, desde chica, ¿no? Mi papá y mi mamá se conocieron cuando eran muy jóvenes. Él de 24 años, mi mamá como de 18. Y fueron pareja, sus novios, porque en esa época, bueno, en Bogotá, porque él estaba por una temporada en Colombia. Y bueno, estuvieron juntos y se embarazó mi mamá. Ni él ni ella sabían lo que había pasado realmente. Y fue como 3 años y medio después que mi mamá se pudo poner en contacto a través de una amistad con él y decirle, bueno, pues como ves, tengo una sorpresa, tenemos una hija. Un regalo. Él en ningún momento dijo que no era como algunas veces sucede. Pero se acaba de casar, iba a tener otro hijo y un poco le dijo, pues yo acepto todo lo que sea, pero ahorita no puedo como, no sé, tener esta responsabilidad. Y mi mamá como que pues, lo dejó y ya no volvió a saber nada de él. A mí muy chiquita, como de 5 años, una vez me llevaron al cine a ver una película y me dijeron, te vamos a presentar a tu papá. Y entonces yo vi un señor luchando, que yo luchando, claro. Sí. Bueno, me dijeron que él era mi papá, me dijeron su nombre, también me dijeron que no podía decirle a nadie quién era mi papá, porque vivía en una ciudad muy conservadora de esa época, muy religiosa. Totalmente. Y a mí me dijeron, cuando iba a entrar a la escuela, tenía que tener, si era hija, digamos, como le decían, natural, que no se había casado mi mamá, seguramente me iban a rechazar. Claro. Entonces inventaron como que había un papá que se había muerto y mi mamá, y así, o sea, yo tenía un apellido como, pues el mismo de mi mamá, como que se repetía, Okay. pero no existía mi papá.
Y bueno, yo lo pude fantasear, imaginar y pensar que él me estaba buscando y no me encontraba, ¿verdad? Y así fue pasando la vida. Yo a los 18 años me fui a vivir a... Yo no estudié, digamos, una carrera de chica. Hice nada más la primaria y un año de comercio. Me pusieron a trabajar realmente. Hasta los 18 años que yo sola decidí irme a vivir a Nueva York. Porque quería como cambiar y tener otro horizonte. Y decía, pues, me fui a Nueva York porque casualmente una amiga mía vivía allá. Le escribí y ella me dijo podía llegar con ella. Y bueno, me fui como con $200 y el boleto, ¿verdad? Pero como a la semana ella me presentó con una... Casualmente alguien le preguntó si conocía a alguien que quisiera cuidar a una señora enferma. Y me contactaron con ella, una señora lindísima, americana, estaba paralizada de la cintura para abajo. Y nos caímos bien. Y eso que ella no hablaba español ni yo inglés, pero bueno, ahí medio nos entendíamos. Y yo me quedé un año con ella. Yo lo único que le dije, me dice que ni me pague. Pero sabe que le pediría que me firme mis papeles. Y ella firmó mis papeles y como al año me dieron la green card. No sé, pues pusieron como que era un trabajo exclusivo, que yo era la única que le podía ayudar, sí. Y entonces como al año, pues ya me dieron los papeles, ella me pidió que no me fuera todavía, que me quedara con ella. Y un día yo así, no sé, me vino a la mente, quiero conocer a mi papá. Yo sabía un poco de él porque él tenía un restaurante en la Ciudad de México que se llamaba El Rincón Gaucho, que él había sido creado en Argentina. Y yo le escribí así nomás una carta al cónsul de Colombia en México, donde le decía a mí, yo soy hija de este señor Walt Rubinsky, me gustaría estar en contacto con él, si usted lo puede contactar, pregúntele si está de acuerdo y que le dé su teléfono o su dirección y yo lo escribo. Y sí, se fueron a comer y él le dio la dirección y el cónsul me la dio a mí, yo le escribí una carta, él me contestó. Me decía que le hablara, pero para mí era difícil en esa época que la señora me dejara hablar por teléfono. Él me llamó, sí fue impactante porque yo no lo había visto nunca. Además él tenía una voz muy grave y imponía, su presencia era así. Y entonces él me dijo, bueno, que lamentaba mucho, que todo, ¿no? Que no nos habíamos visto antes. Sí, claro. Pero que me quería mandar el boleto de avión y me quería mandar dinero y que si me gustaba México, pues me podía quedar con él. Y si no, podía regresar a Estados Unidos. También las circunstancias se prestaban porque él estaba divorciado y vivía con sus otros 2 hijos, que era una chica de 17 años y un chico de 15. O sea, no tenía como que irle a dar cuentas a una señora si podía traer a esta chica que era su hija o no. Bueno, no sé. Él decidió porque podía decir lo que quería. Y me fui a México y ahí empieza esa otra parte de la historia porque... él hizo las cosas de tal manera que mi media hermana me pidiera que me fuera a vivir con ellos. Y sí, así pasó, entonces me fui a vivir con ellos, pero bueno, con altas y bajas, porque ellos de todas maneras yo era una intrusa para ellos, ¿no? Y yo fue todo un proceso de aprendizaje, porque yo llegué a un país diferente, aunque hablemos español en Colombia y en México, pues la cultura, la comida. Yo el primer día que fui a tomar un desayuno pedí tostadas, pidiendo pan tostado y me trajeron tostadas, o sea, yo ni quería eso. De lomo, con salsita, sí. Verdurita. El picante, bueno, ni lo conocía. Y entonces ahí viene la otra parte del libro. Yo me quedé 45 años, y esas vacaciones se duraron 45. 45 no, las más largas que he conocido. Y yo después tuve oportunidad de ir a una terapia, a un psicoanálisis, y me quedé a vivir con él en su casa. Él está soltero y él me ayudó, aparte económicamente, aparte de que tenía una actitud muy, muy linda conmigo, ¿no? Y yo pues, con él también, pues me ayudó a que yo decidí entrar a estudiar la secundaria y la prepa nocturna. Luego me metí a estudiar a la Facultad de Medicina en la UNAM. Terminé, hice la especialidad en psiquiatría, lo hice una maestría en trastornos de la alimentación. Claro, ya fui más grande y era por mi cuenta, pero mientras estuve soltera, digamos, él me apoyó también económicamente y eso a mí me ayudaba, me servía para que yo pudiera, ahora sí, hacer lo que no había hecho más joven, ¿no? Claro. Y bueno, ahí viene mi vida y me casé y me divorcié y tengo una hija y ha ido pasando la vida. Mi papá murió en el año 1999. También desafortunadamente pasó por una etapa al final que unas gentes como que se aprovecharon de él. Okay. Pero yo tuve también la oportunidad de apoyarlo cuando él se murió, estar con él. Así es.
Y por ejemplo, en esta época en la que tiene el reencuentro con su padre y en la que ya recibe o sea, de que ya sabe que va a convivir con una figura paterna, ¿cómo lo tomó usted? O sea, en el momento en el que él me buscó y me está apoyando, o sea, una figura de la que estuve ausente muchos años, ahora lo tengo y me está apoyando y lo estoy apoyando. ¿Cómo fue esa transición, Yo esa creo que yo aceptación? desde muy chica lo fui generando en mi mente. Yo sabía, parecía que tuviera esa seguridad que algún día lo iba a conocer. Entonces yo iba como con por ahí a los 12 años me entró una tristeza, porque yo siempre quería que me conocía chiquita. Claro. Pero como no me conoció chiquita, decía, bueno, que sea más grande, ¿no? Que conozca. Entonces yo tenía porque yo nunca sentí que él no quería estar conmigo porque no quisiera. Era así, algo así como que no me encontraba. Y como en esa época no había los medios que hay hoy en día para... Claro, redes sociales. Y mi mamá lo que sí hizo bien fue que nunca me habló mal de él, me decía que era muy guapo, que era una buena persona, que era un hombre exitoso, que salía en películas. Bueno, entonces yo tenía la idea de como que tenía un gran padre, ¿no? Entonces era al revés, como una gran alegría que aparte él... Pues yo como que me preparé, porque dije, si él no me invita a conocerlo o algo, no me voy a dejar ahí como... mal, como sentirme mal. Yo ya tengo una green card, yo tengo la ciudadanía americana, La independencia. yo tengo sí, que esa la tengo como desde que nací, ¿verdad? Pero porque esa sí me la dieron automática. No llegó. No necesité Ahora más bien, permisos de nada. pero sí, vaya, esa sensación de como sí, de libertad, Claro. lo que pase yo lo voy a poder resolver, porque si algo tengo yo, es algo que hoy en día hay una palabra que está de moda, que se llama resiliencia, la oigo mucho, Claro. y es la capacidad de resolver problemas y salir adelante. Porque yo tuve una infancia muy difícil, donde mi mamá era muy joven, era como una niña cuidando a otra niña, ¿no? Además, Claro. ella tenía hija única, me crié más con mis abuelos, dentro de un contexto de una familia no muy sociable, donde yo carecí de información. Tenía la información que me dio en la escuela, nada más, Sí. pero no de nada. Forma de canalizar esa información. Exacto. Entonces, no, pues todo este proceso de poderle decir papá, además él, después de que yo llegué a México, fuimos a Colombia, él fue al registro civil y me registró con su nombre, porque a mi mamá nunca me había registrado, por lo que habían hecho lo del acta de bautismo y con eso se quedó mi identificada. Con el mismo apellido. Sí. Entonces él fue y me cambió el apellido, me reconoció, digamos. Qué padre. Entonces fue también, y además estar en Colombia con él fue muy importante. Y poco a poco, sin ser, él y yo nos parecemos, no somos muy pegajosos. Podíamos vivir bien en la casa, digamos, y él con una libertad con la que además yo ya tenía. Él hacía su vida y yo hacía la mía, comíamos juntos, yo iba mucho para verlo al restaurante. Además él después inventó un show de telepatía, porque él cantaba y recitaba y contaba chistes, o sea, un show muy completo en su restaurante. Una persona completa. Y en parte del show hizo un show de telepatía, donde yo me ponía una antifaz Se le así en incluía. espaldas y él iba por las mesas, preguntaba, le decían cosas y yo las adivinaba, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tengo en la mano? Pues una tarjeta de crédito. ¿Cuál es el número? Los últimos números son tales. ¿A dónde pertenece? American Express. Bueno, la gente se desmayaba. Decía, ¿qué está pasando? Sí, porque nunca nadie entendió cómo lo hacíamos. Y él tenía su técnica especial y fue muy padre varios años. Y claro, ya cuando yo me casé, pues como cualquier persona, no iba a estar yo ya con él a toda hora y él seguía haciendo su vida y yo la mía, pero siempre tuvimos una comunicación cercana, él y mi mamá, que mi mamá vino a México. Mi mamá iba y venía de Colombia, estaba 3-4 meses en México, 3-4 meses en Colombia. Ellos se hicieron muy buenos amigos. Llegaron a complementar. Sí, ellos nunca tuvieron ya una relación, yo creo, amorosa, pero sí de muy buenos amigos, y eso fue muy bueno. Se llevaban muy bien. Oye, eso habla mucho de la madurez de ambas personas, a pesar de que Sí. fueron muy chicas, la mamá fue muy chico, su papá. Y más que madurez, yo creo que dos muy buenas personas. No son de esas que todo el odio que tengo de no sé qué lo voy a sacar todo el que puedo. No, ambas fueron personas como... También por eso al final a mi papá, además, pues por tan buena persona, un poco le pasó lo que le pasó. Digo, dentro de todo, pues lo más tenía mucho, le quedó poquito, pues, pero le quedó para vivir bien en su casa del Pedregal y tener suficiente para vivir, ¿no? Eso tenía. No es que él tenía más, pero bueno, ya, así pasa.
Pero bueno, y eso también, o sea, esa misma educación, o sea, de esos mismos buenos valores, pues se fueron transmitiendo a Elsa, al grado de que pues ella lo expresa bien en un libro y lo expresa bien en una entrevista, que eso también habla muy bien de eso, de lo que formaron ellos. Sí, gracias. También algo interesante fue que, bueno, primero también llegué a una familia como con él, que tenía una situación económica bastante buena, pero además él viene de una familia judía, de migrantes que vinieron de Letonia, que llegaron a Argentina, allá él creció, y él creció en un contexto de mucha pobreza, porque eran los inmigrantes que no tenían dinero, los judíos no eran tan aceptados en todos lados, y él fue solo, también hizo nada más la educación básica, pero se dedicó al deporte como en la YMCA, ¿cómo se llama? Ahorita se me olvidó el nombre, pero donde él fue, la Y, es donde él se hizo como deportista. Sí, que era más de lucha libre, de hecho pues, llegó en un puesto también de sí, eso. Él llegó a ser muy famoso en México por la lucha libre, pero también él era muy bien parecido. Ajá. Y también películas, sí, y en teatro, él le gustaba la actuación y era buen actor. Entonces, bueno, él tuvo una vida, fuera del final ahí medio así, él tuvo una vida muy plena, muy llena y era una gente como con muchas virtudes, con mucha capacidad para hacer muchas cosas y las hacía. Y por ejemplo, tenemos un padre que se dedicó más en este ámbito entretenimiento, este ámbito deportivo. ¿Por qué Elsa decidió al mundo de las ciencias de la salud? Sí, esta es una pregunta interesante que también viene ahí. Porque yo desde que llegué, mi papá me dijo que él pensaba que por la vida que yo había llevado debería tener la ayuda de un psicoanalista. Él iba con un psicoanalista. Era el boom del psicoanálisis en los 60, 70 y a mi hermana y a mi medio, bueno, en medio también los mandaba, como que les ayudaran. Y yo en este proceso psicoanalítico, en algún momento, que ahí cuento todo lo que pasó con la psicoanalista, ella me dice a mí, porque yo lo primero que hice fue que yo me fui a tomar, te conté hace un rato, ¿no? Estudié la secundaria y la prepa. Ella, la psicoanalista, me dijo a mí que ella me veía a mí como predisposición para ser una buena terapeuta. Que por qué no, si ya que yo quería estudiar algo, ¿por qué no me estudiaba para ser psicoanalista? Digo, a mí eso no se me hubiera ocurrido jamás, porque obviamente con los antecedentes míos, así de estudios, pues sí, efectivamente, como dices, a mí la ciencia, ¿no? Ni soy la hija de un doctor, ni mi tío, ni nadie, nada. Pero entonces ella también ha tenido una situación similar, que había estudiado otra carrera, química había estudiado, y se casó muy joven, tenía sus hijos, y ya de grande estudió medicina y se hizo psicoanalista, mi psicoanalista. Entonces ella sí me empezó un poco a decir, tú puedes escoger ser psicóloga o médico, porque hay que tener esa carrera primero, porque psicoanálisis es una especialidad cuando ya eres médico o psicólogo. Bueno, yo dije, ya si me va a matar, me mato completa. Sí, pues arriesgando, no sé, yo creo que psicología también es una carrera muy completa, pero claro. Bueno, a mí me atrajo la medicina. Entonces, fui a la UNAM y finalmente me recibieron y pude hacer la carrera de médico. Y ya después la especialidad en psicoanálisis. En psicoanálisis, bueno, ya terminó de complementar. Y me gustó, porque podía haberse dado que yo dije, hijo, esta señora me metió en este lío y esto no me gusta. Pero terminé, y sobre todo me considero, y no porque presuma, porque a través de la vida me he dado cuenta que he podido ayudar a mucha gente. Como terapeuta, como que es lo que más me gusta hacer. Como psiquiatra también, pero bueno, ahí pues, ya son casos tan tristes. Pero también he ayudado mucho. Trabajé muchos años en un hospital como psiquiatra. Pero ya los últimos 20 años, antes de venirme a Los Ángeles, trabajé en la UNAM, en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Y lo que más me gustaba mucho era dar clases a los alumnos de primer año de medicina. Sí. Y ahora, desde hace 10 años, van a ser 10 años en marzo, decidí venirme a Los Ángeles porque ahí vive mi hija. Ella se casó, tiene 2 hijos, trabaja, es abogada. Y yo soy hija única. Ella también mía es hija única. Entonces decidimos que qué padre sería vivir juntas. Ella no tenía planes de venirse a Estados Unidos. Entonces yo
ella volví a tener la residencia por segunda vez, ella me pidió y me vine a Estados Unidos y actualmente llevo 10 años ya en Los Ángeles. Vivo con mi mamá, yo la cuido ya porque ella tiene 96 años. Y yo creo que también lo que a mí me gustó de poder terminar el libro es que yo tengo una vida que tiene altas y bajas, dificultades y de todas cosas, pero yo ahorita me siento bien, yo no tengo odio hacia nadie, ni rencor. Y entonces me siento como como ligerita, como que eso me sirve si quiero estudiar algo más o no. Soy muy feliz con mi hija, con mis nietos, y me ha gustado esto de escribir, como que me gustó, como que dije, pues como que a la gente le está gustando esto. Es una habilidad que desarrollé. Que estoy como descubriendo. Y ahorita tengo un plan y es de a ver si hago un libro de cuentos, porque tengo por ahí un par de historias que ya alguien, por diferentes circunstancias las mandé y me las recibieron y no, me dio gusto. Entonces quiero hacer como un libro de cuentos. Ok, ¿no? Ya, entonces Para un ya futuro. se va a ir explorando más esa parte de escritura, se va a ir desarrollando más y algo muy peculiar que tiene Elsa es que lo que empieza lo termina, y Sí, así ha eso sido en es. la carrera, así ha sido en el libro y pues Sí. próximamente en los libros. Hasta buscaba a mi papá. Exactamente, fue un objetivo que dijo, desde chiquita me lo voy a imponer, lo logré y aquí está. Y también cambió mi vida en ese aspecto. Así es que, pues Elsa, queremos agradecerte muchísimo por habernos platicado de esta parte también de tu vida y pues que invites al público pues a que conozcan más de Elsa mediante las letras. Sí, claro. Ojalá se animen, lean el libro, porque además yo creo que este libro, digo, aparte que es pues, una historia, ¿no? Más que cualquiera puede leer, yo creo que tiene partes de mi vida que mucha gente se puede identificar con ellas. Y a veces eso lo lleva a uno que en vez de tener que caminar un camino muy largo para llegar a lo mismo, tienes como un conocimiento que te puede llevar a resolver a lo mejor un problema más rápido y poder tener más tiempo para disfrutar bien tu vida. Claro, totalmente. ¿Y dónde podemos encontrar a Elsa, ya sea redes sociales? ¿Y el libro dónde podemos? El libro, básicamente en la librería El Sótano, sé que está en la Ciudad de México, está seguro. O yo así por curiosidad fui a buscarlo en la feria. Ahí está, Andrés. No estaba, pero me dijeron que estaban, ahí no me acuerdo, pero en un pueblo de cerca de aquí, que ahí lo tenían. No lo tienen aquí en Guadalajara, pero seguro por Amazon. Ok. Ahí sí seguro lo encuentran. En la Ciudad de México, tengo entendido que en muchas librerías está, pero en el Sótano seguro. Ok, perfecto. Entonces, Y pues que lo disfruten. que disfruten y pues se sientan identificados mucho con este viaje también, que sea el viaje de todos los lectores y pues que también vean que el ejemplo de Elsa, pues muchos también pueden lograr aquello que inician, lo pueden terminar, así que Así es. Elsa, muchísimas gracias. No, a ti muy amable. Gracias y Mil, pues mil gracias. bienvenida aquí a Guadalajara, bienvenida a México y pues nosotros continuamos en más aquí en la cobertura de Swipe Up Radio.